Hola, en este video vamos a aprender a realizar la configuración o la comunicación entre nuestro PLC Unitronics con nuestro modem GSM GPRS. Bien, esa comunicación la podemos hacer de dos formas. Podemos utilizar un COM directamente en nuestro PLC o podemos utilizar también un conversor USB serial y conectarlo a través del USB host que traen todos los PLCs de Unistream de Unitronics. Bien. Eh, Recomendaciones a tener en cuenta. Aquí en Colombia existe algo que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ¿sí? Esto hace que todos los terminales móviles, por ejemplo, nuestros celulares, tengan que estar registrados ante esta base de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Este modem también pues, es un terminal móvil, le colocamos una SIM card y tiene una dirección o un identificador único que es el email. Esto pues lo tenemos que registrar ante esta comisión de regulación para que siga funcionando. ¿Qué pasa, digamos, si no registramos? Puede ser que funcione y después de un tiempo se caiga la comunicación o que el proveedor no pueda darnos una dirección IP, ¿sí? Porque no va a estar en la base de datos. La otra recomendación o la otra opción que se necesita es que, digamos, dependiendo del operador que nosotros elijamos, en este caso, por ejemplo, yo utilizo o se está utilizando Movistar, va a necesitar algo que es el APN. Entonces, el APN pues, es una dirección, va a requerir un usuario y una contraseña para la conexión. Así como lo hay para Movistar, pues también lo hay para diferentes operadores. Entonces, simplemente es buscar en Google APN el operador y entrar. Bien. En este caso, pues también vamos aquí a trabajar o, digamos, ver que sí tenemos conexión a Internet hacia la nube, porque vamos a enviar datos a través del protocolo MQTT. Este protocolo, pues, para los que ya lo han visto, es un protocolo muy liviano que se está haciendo, digamos, muy versátil por eso mismo. Necesita menos recursos a la hora de enviar los datos, a la hora, digamos, de consumir energía, ¿sí? Y pues lo hace muy versátil para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, donde nosotros tenemos un acceso limitado a los datos. La otra cosa que vamos a ver es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la conexión a Internet, dependiendo del proveedor, nos va a dar una dirección IP que es cambiante, ¿sí? Esta es dinámica. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Digamos, si le diera una dirección IP a cada dispositivo, pues imagínense la congestión de red. En este caso, vamos a trabajarla con esta dirección IP dinámica y esto nos va a servir, por ejemplo, para enviar información a cierto punto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quisiera utilizar la funcionalidad, por ejemplo, del web server del PLC, necesitaría pedirle a mi proveedor que me dé una dirección IP de datos verticales o una dirección IP fija. Esto me sirve para que pues, cada vez que yo me registre ante la red tenga esa dirección. ¿Qué pasa? Pues que eso tiene un costo adicional. Y pues eso sí me serviría, por ejemplo, si yo utilizara la función del web server, entro desde cualquier explorador, pongo mi dirección que me da eh, en mi proveedor y puedo utilizar la funcionalidad del web server. ¿Sí? Ese es como, digamos, para tener en cuenta a la hora de utilizar estos modems. Entonces, bien, viendo aquí en la configuración de lo que sería el Unilogic Studio, tengo, como ya les comenté, dos opciones. Lo puedo conectar a través del USB serial, a través del USB host. En este caso, pues habilito la opción y, digamos, tiene dos componentes. O bueno, en este caso podría tener tres. El TXRX-GNE, que es una comunicación normal donde yo podría conectar, por ejemplo, una impresora serial, podría conectar un lector de marcas, etc. ¿Sí? Porque es la data cruda. Puedo utilizar también la función del modem. Ya ahorita cuando veamos la inicialización del modem, él por dentro va a enviar unos comandos AT que son los que me permiten inicializar el modem y hacer las diferentes configuraciones. Bien. O también podría trabajar con Modbus directamente desde este USB serial. En este caso, pues le vamos a dar modem y esta sería la primera opción. La segunda es, por ejemplo, si yo no tengo el conversor USB serial, pero tengo, por ejemplo, el puerto COM que va directamente al PLC, en este caso, por ejemplo, el RS-232, que pongo directamente aquí.
En este caso, pues veo un conector DB9, en el modem también viene un conector DB9 hembra macho, y pues en ese kit que yo adquiero, viene ya el cable. Entonces no necesito un cable especial, sino simplemente en el kit que compro, pues ya viene este cable. Bien, y vamos a ver la opción de modems. Entonces vengo aquí a modems y, por ejemplo, voy a colocar por nombre Synterio. Antiguamente también utilizábamos el Enfora. Lamentablemente pues Enfora deja de existir en el mercado. Ahora pues Unitronics tiene la parte también de distribución de este modem de Synterion, y vamos a trabajar con él. Entonces vemos que tenemos en el canal de comunicación, vemos el USB host o vemos el COM que nosotros acabamos de crear. En este caso, o para esta prueba, pues voy a utilizar el USB host, y voy aquí a borrar también este módulo porque pues para evitar errores después con el equipo. ¿Listo? Entonces simplemente lo borro, no lo voy a utilizar, y ya tengo la configuración del modem. Ahora en el ladder tengo que inicializar el modem. Entonces voy a crear aquí un botón que se llame iniciar. ¿Sí? Y voy a buscar el bloque de init modem. Entonces en este caso me dice qué modem voy a inicializar. Voy a modems y veo que solamente tengo uno, que es Synterio. Yo podría crear pues más modems dependiendo de los comps que utilice, ¿sí? Pues yo podría utilizar más. En este caso yo tengo la función, o la primera función cuando inicialice el modem, que no haga nada o que borre los mensajes. En este caso pues no quiero borrar los mensajes, entonces le voy a dar ninguno. Y voy a generar aquí también un reset para que solamente lo haga una vez. Esto pues también, digamos, aquí podríamos colocar en paralelo, por ejemplo, el general ladder init. Cada vez que se inicie el ciclo del ladder, pues también se inicie el modem, ¿sí? Esto, digamos, sería la forma automática. De forma práctica, pues lo vamos a hacer con el botón para que aprendamos esa parte. Ahora pues necesitamos inicializar la comunicación GPRS. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame GPRS. La vamos a crear. Voy aquí otra vez a init, y en este caso inicializo el sistema GPRS. Voy a modems, solamente tenemos uno que es Synterion, y ya. En este caso pues vamos a darle el reset y vamos a darle GPRS. Cuando yo creo, digamos, esta opción del modem dentro de mis variables globales, veo que aquí a mí me aparecen algunas variables. Entonces, por ejemplo, el panel USB, si yo voy por dentro, pues él tiene alguna información, por ejemplo, de transmisión, de recepción, si se hizo con éxito, si hay alguna falla. Y también en Synterion, cuando yo entro modem, pues yo veo algunas variables. Entonces, por ejemplo, una variable muy importante es el status. Si nosotros entramos a la ayuda de Unilogic y buscamos, por ejemplo, aquí en modem, vemos que el status puede tener, digamos, varios valores. Si está en 0, es que no hay ningún error. Si está en 1, la función ya inició. Si está en 2, la función está en proceso, por ejemplo, de hacer la conexión con el modem. O, por ejemplo, si necesitamos hacer también la conexión de GPRS, pues también utilizaría esa misma función. Y si hay valores negativos, significa pues que tenemos algún error con conexión, con el ping que nosotros le pusimos a la SIM card, etc. Bien, para eso nos sirven esos status. Así de simple, pues haríamos la función de inicializar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Screen y ponemos, por ejemplo, dos botones. El primer botón, pues que es el de inicializar. Entonces vamos a llamarlo iniciar. Cada vez que nosotros lo presionemos, pues vamos a tener un set de iniciar. ¿Listo? Simple control C, control V. Y por ejemplo, aquí vamos a cambiar la acción a GPRS, y vamos a también a cambiar el texto. Entonces este se llama GPRS. Vamos a colocar, por ejemplo, un color más verde para hacerlo diferente. ¿Listo? Y si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, una lista, entonces vamos a Text Elements y vamos a poder colocar una lista de rango.
Entonces, por ejemplo, ¿de quién? De status. Entonces vamos a buscar el Syntherion. Ah, ok, aquí no me deja por el tipo de variable. Si yo quisiera hacer esto, entonces tengo que utilizar una función de store de Syntherio status y aquí estado modem. Este estado modem, por ejemplo, lo vamos a dejar de un entero de 16. Cuando vayamos aquí el screen, vamos a colocar estado de modem y en texto. Entonces, por ejemplo, si está en 0, no tenemos errores. Y vamos a copiar esto. Ok, perdón, aquí es. Si es 0 a 0, aquí no tenemos errores. Vamos a agregar otras dos. Si está entre 1 y 1, entonces vamos a darle que ya se inició. Si está en 2, se inició con éxito. Y por ejemplo, si hay valores de menos 1 a menos 100, vamos a colocar aquí error. Listo. Esto pues también lo podemos cambiar de color si nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, un verde que se inició. Coloquémoslo en naranja, en verde para darle fomentar. No tenemos errores. Y si está en error, rojo. Listo. Esta es la opción de el modem. Ahora pues tenemos que hacer, por ejemplo, lo que sería la conexión con MQTT. Si nosotros vamos a protocolos, a la opción de MQTT y creamos el broker, podemos trabajar, por ejemplo, con una URL. Yo trabajo mucho con este broker HitMQ, es un broker libre. Además de tener el broker, también tiene un cliente directamente en el browser o tiene una opción también, digamos, si yo utilizara, por ejemplo, mi celular, pues también tengo la opción de hacer esa conexión a través de con ese broker. Entonces vamos a utilizar esa opción en ipbrokerhipmq.com. Si yo tengo algún tipo de tópico de conexión, entonces, por ejemplo, Unitronics, conexión. Y aquí voy a colocar una variable que se llame conexión también. Esto pues ya lo expliqué en un video anterior, por eso lo estoy haciendo, digamos así, tan rápido. Vamos a ir a la parte de publicación. Vamos a utilizar el broker 1 en el tópico. Entonces, por ejemplo, utilicemos el tópico Unitronics/modem. Vamos a enviar, por ejemplo, el dato 1. Un entero de 16. No lo vamos a dejar de forma retentiva, en formato JSON o JSON. Y pues este se va a estar enviando cada 1000 milisegundos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si yo entro aquí al broker y veo aquí en Unitronics Modem, veo que me están llegando unos datos. ¿Por qué pasa eso? Porque ya dentro de mi PLC había hecho esa conexión. Pero por ejemplo, si nosotros vamos aquí o utilizamos este broker, si se fijan, digamos, el host es diferente, ¿sí? Esto es porque estamos utilizando la conexión a través del WebSocket, que es esta. Bien, entonces no se asusten si lo ven. Vamos a colocar un usuario y una contraseña para que nosotros seamos los únicos que tengamos la información. Entonces, si nosotros vamos aquí al broker, también tenemos que colocar los mismos parámetros. Unitronics. ¿Listo? Bien, ¿qué nos queda hacer aquí en nuestro screen? Vamos a utilizar un slider del dato 1. Bien, para ver cómo va cambiando los datos.
dato 1. Listo. Va de 0 a 100. Vamos a habilitar aquí también la opción del BNC para entrar remotamente y ver lo que está pasando. Ya estamos listos para realizar la descarga. Entonces vamos a PLC, vamos a darle descargar. Aquí pues va a comenzar a... Lo primero que hace es ver si hay comunicación con el PLC. Esta opción de password es una nueva opción, lo vamos a ver en un video más futuro porque es un tema muy extenso. Simplemente le voy a dar aquí salir. Voy a chequear que haya comunicación, que no haya errores de sintaxis para descargar hacia el PLC. Y después de que todo esté bien, simplemente pues le vamos a dar aquí el reset. Listo, entonces vamos a realizar la descarga. Mientras eso pasa, pues veamos aquí la parte del cliente. Entonces simplemente le vamos a dar conectar y hay dos opciones, tanto de publicar información, que sería enviar información hacia el PLC, o suscribirnos, que es lo que queremos hacer, de ver el valor del dato 1. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo tópico en Unitronics Modem. Si nosotros queremos, por ejemplo, aquí cambiar el color, pues también lo podemos hacer, ¿sí? Y nos suscribimos. En este caso nos dice que hay un valor de 15 porque hay una memoria retentiva, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí el dato, pues estaría en 0 y además no se ha inicializado la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar el modem, ¿sí? Entonces, se inició con éxito. Vemos aquí, por ejemplo, el estado del modem está en 2, ¿sí? Vamos a esperar que en esta parte, aquí en el modem, nos arroje la información del, del modem, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace esto? Él envía comandos AT a nuestro modem SMGPRS y este pues le responde con ciertos datos en comunicación. Entonces aquí ya nos dice que es Interion, EH6, la revisión. Esto por dentro pues tiene más parámetros, sin embargo pues, a nosotros solo nos importa ver que ya se hizo. Listo, no tenemos errores. Ahora vamos a inicializar el GPRS. Entonces, para inicializar el GPRS, vamos a utilizar el comando que dije al inicio, que es el APN. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, aquí internet.movistar.com.co. Vamos a colocar el valor del usuario, que es Movistar, la contraseña, que es Movistar. Y después de eso, sí, vamos a presionar el botón de GPRS. Si ven, el estatus vuelve a 2, ¿sí? Para ver que sí se está haciendo el proceso. Después de que funcione, aquí en GPRS IP, o que funcione, no, perdón, sino que se registre ante la red en la GPRS IP, nos va a dar una dirección IP de dinámica, ¿listo? Entonces, esperemos que se conecte o si nos tuviéramos algún error, pues que nos muestre aquí en el status. Listo. Pues mientras eso pasa, pues puede tomar algún tiempo porque dependemos es de la red. Vamos a tener aquí activo la conexión y además de eso, bueno, aquí ya vemos que se conectó porque nos está enviando el valor de 0. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, esta misma configuración en mi celular, pues descargo, por ejemplo, los que tienen Android, MQTT Dash. También es una aplicación libre. Si yo entro, por ejemplo, aquí los parámetros, tengo el nombre, el broker al cual me estoy conectando, el puerto, el usuario y la contraseña. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Si yo entro aquí y veo, por ejemplo, el tópico, es el mismo tópico que estoy utilizando aquí, Unitronics/modem. ¿Listo? Simplemente le doy aquí. Aquí me muestra un 15 porque hay una memoria retentiva que ya había puesto. Y por ejemplo, si yo comenzara a cambiar el valor, pues veo cómo, digamos, de forma automática, refresca a todos los suscriptores que yo tengo. Entonces, con esto compruebo que ya tengo comunicación, digamos, de internet a través del modem GSM GPRS. ¿Listo? Aquí pues también podría enviar correos electrónicos o podría enviar, por ejemplo, información a través de Modbus TCP/IP a un sistema SCADA
bueno, etc. ¿Sí? Aquí utilizamos, pues como ya lo mencioné, el protocolo MQTT porque es un protocolo más liviano que está diseñado precisamente para reducir el consumo de ancho de banda y de consumo de energía hacia mi equipo. ¿Listo? Eh, Espero que les haya gustado el video. Nos sigan viendo en próximos. Muchísimas gracias.